Muy buenas noches, mis amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a su plataforma Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla a su hermano Luis Fernando Graciano. Para mí es un honor, un gran placer, de verdad, que todos estén con nosotros. Esperamos que esta charla de este día sea de gran bendición para todos ustedes. Estamos iniciando una charla interesantísima que le espero tener nuevamente los próximos lunes, porque hoy estaremos iniciando una serie de estudios acerca de la mente hebrea versus la mente griega. Vamos a establecer los fundamentos de estas diferencias. Vamos a ver cómo se forma la mentalidad hebrea, cómo surge, la mentalidad occidental, la mentalidad en la cual nosotros crecimos. Y veremos las diferencias entonces entre el cristianismo y el judaísmo. Dos religiones que están en confrontación total. Así que yo espero que sea de gran bendición y que podamos aprender bastante lo que queremos establecer como fundamento para que usted pueda practicar su fe de una manera más precisa. Le doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias a todos los que nos van a escuchar diferido en las redes sociales, nuestro canal de YouTube. Le invitamos a que usted pueda inscribirse y que pueda seguirnos ahí. Hay muchas enseñanzas que pueden ser de bendición para todos ustedes. Así que permítame comenzar con lo que dice Filipenses 2:5. Yo quiero que usted note lo que el libro de Filipenses 2:5 dice. Dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en el Mesías Yeshua. La pregunta que yo quiero hacer aquí es una pregunta retórica, porque ya se sabe. Bueno, hay muchos cristianos que la refutan, que no la creen, pero porque alguien no la crea, porque alguien la refute, no significa que sea una verdad. Y la pregunta es, ¿qué clase de mente cree usted que tenía Yeshua? Y este es el tema central de toda esta enseñanza que yo voy a impartir, de esta serie completa que iniciamos en el día de hoy. Cuando nosotros buscamos el libro de la vida para determinar el gran abismo entre las naciones del mundo y los caminos de Dios, encontramos que hay una gran diferencia. Es por eso que es necesario rastrear la historia, irnos a Grecia, al inicio de la mentalidad occidental, y también poder ir también al Génesis o a la historia de la historia hebrea. Es por eso que yo espero mostrarle a ustedes que hay dos caminos diferentes. Uno expresado en el judaísmo y otro expresado en el cristianismo. Dos formas distintas, dos formas separadas. Dos formas de ver la vida distintas, diferentes, y el mundo que nos rodea. Un cristiano, por ejemplo, ve el mundo, piensa diferente en los diferentes aspectos de la vida, totalmente diferente a un judío. Y cómo estos dos pensamientos fluyen directamente en cómo nosotros hoy día vemos las escrituras. Así que es importante que nosotros podamos entender los pensamientos. Los pensamientos. No sé si usted ha oído un libro muy famoso, un libro muy popular, ya hace ya algunos años, hace unos 15, 20 años, 25 años, que este libro es un bestseller. Es un libro que se llama, no sé si usted lo ha oído, Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Cuántos de ustedes han leído aquí? Levante su manita ahí, los que están ahí. Yo me imagino que usted lo ha leído, quizás. Si no lo ha leído, léalo, que es muy interesante. Ahora, ¿por qué es tan popular este libro? Este libro es muy popular porque habla y revela la forma de pensar de los hombres y la forma de pensar de las mujeres. Un hombre y una mujer piensan totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente disímil. Habla de los géneros. Y estos géneros que son diferentes. Es por eso que hay que entender entonces que de la misma manera como hay una manera de pensar entre un hombre y una mujer, diferencias concluyentes, también nosotros podemos concluir
basado en los estudios, las enseñanzas profundas que hemos realizado, de que la mente occidental y la mente oriental son totalmente disímiles, diferentes en su manera de comprender la realidad en la cual nosotros vivimos. Y este es el objetivo de esta serie que comenzamos en el día de hoy. El pensamiento occidental no es como el pensamiento oriental. Y la principal diferencia entre esto y la brecha de género es que en ningún lugar en las escrituras, esto es importante, Dios quiso emparejar, unir sus caminos con los caminos del mundo. Yo creo que eso es claro ahí en la escritura. Ahí no hay manera de que el pensamiento hebraico, el pensamiento bíblico, cuando digo hebraico es bíblico, puede estar unido o pueda compaginar o puede estar combinado con el pensamiento griego, que todos nosotros que estamos aquí en esta aula, todos fuimos formados y crecimos. Todo lo que nosotros filtramos en nuestra vida está conectada a la mentalidad en la cual tú y yo fuimos formados. ¿De qué manera entonces estamos nosotros hablando? ¿De qué manera qué es lo que nosotros queremos decir cuando nosotros decimos pensamiento griego y pensamiento griego? Bueno, una de las maneras como definir significado, o otra forma como llamar lo que, para definir lo que es significado, pensamientos, es el significado. Pensamiento también es igual a significado. ¿Qué es el significado? Con observación muy estricta, se encuentra en que en la práctica se utiliza en términos de dos maneras principales. Si alguien me pregunta el significado de una palabra en otro idioma, le doy una palabra en su idioma que mejor exprese la misma idea en esa palabra. ¿Me expliqué? Si alguien me dice, defíneme un concepto, un significado en un idioma que no es mi idioma, ¿qué yo voy a hacer? Voy a utilizar en mi idioma la palabra más precisa, la palabra que mejor expresa la misma idea de ese idioma en mi idioma. Usted debe observar que nosotros nunca, por lo tanto, comenzamos o conocemos, o nadie podría conocer el significado directamente de algo, sino solamente a través de un símbolo de la palabra. Bueno, en nuestra escuela tenemos una clase que se llama el lenguaje de la creación, donde nosotros hablamos de ese tema. Es solamente a través de los signos, símbolos, que nosotros podemos tener significado o lo que se conoce como la expresión lingüística. En filología, por ejemplo, hay una máxima fundamental que significa que te tiene una dinámica doble, que es el significado y el significante. Hay algo que le da significado a algo. Por tanto, la única manera de yo poder tener un significado, de tener un pensamiento de cómo pensaba alguien, es a través de los símbolos que ese alguien utilizó. Por lo tanto, no tengo ninguna forma de saber su significado, excepto por el idioma que usted usa para expresarse. Es por eso que cuando definimos contexto, y usted va al diccionario, lo primero que contexto te dice que es que tiene que ver con un idioma. Para yo poder entender el contexto de algo, de alguien, debo ir al idioma de esa persona para poder entender sus ideas, para poder entender los significados que él maneja. Yo no puedo posiblemente decir lo que usted quiera significar, excepto por lo que usted dice. Yo no me puedo inventar un significado a menos que yo tome sus palabras, los símbolos que usted utiliza, tanto escritos como hablados, para yo poder entender qué es lo que usted me está tratando de decir. Imagínense que yo lea su mente, no puedo leer su mente. Usted debe expresarse de forma escrita, de forma hablada, para que los significados de su mente
lo que usted quiere decir sea comprendido y sea entendido. En otras palabras, yo, a diferencia del Creador, ya que el único que puede leer los pensamientos del corazón y las intenciones profundas del corazón es el Eterno, nosotros no podemos leer la mente de nadie. Es por eso que las mentalidades son entendidas por la comunicación de significado a través de símbolos escritos y símbolos hablados. Siendo un humano, yo soy relegado a entender pensamientos e intenciones por los símbolos que se utilizan en un idioma, en un lenguaje, para representar el pensamiento y la intención. No hay otra manera de entender los pensamientos, los significados, las intenciones de alguien que quiere comunicar algo, a menos que yo entienda los símbolos que él utiliza. Y eso es realmente todo lo que el lenguaje es. Cuando quiero expresar un pensamiento, ¿qué yo hago? Nosotros establecemos y arreglamos letras, símbolos de manera organizada. Eso se llama letras. Antiguamente eran pictogramas, imágenes, como los jeroglíficos, como el idioma copto, por ejemplo, y el hebreo antiguo también, que eran símbolos de la cultura momentánea, la cultura del momento que ellos vivían. Entonces expresaban sus mentalidades, sus pensamientos a través de estos símbolos que representaban sus intenciones, sus pensamientos. Entonces colocamos en cierto orden, en ciertas posiciones los conceptos para poder ser entendidos. Los diferentes lenguajes utilizan combinaciones diferentes de letras y símbolos para expresar el pensamiento. Esto es precisamente lo que nosotros queremos tratar de enseñar en este tiempo, en esta serie. Es por eso que nos ocuparemos de expresiones, de términos que revelan los pensamientos acerca del matrimonio, acerca de los hijos, acerca del gobierno, acerca de la educación, acerca de la naturaleza del hombre, acerca de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es bueno y lo que es malo en ambos pensamientos. Cómo ambos pensamientos consideran estas cosas importantes. De cómo el mundo occidental, por ejemplo, considera estos temas y cómo el mundo oriental, el mundo de las escrituras, observan estos conceptos. Desde que uno va al principio. Póngame mucha atención, por favor, esto es importantísimo lo que voy a hablar. Espero que me haya entendido qué son los pensamientos y cómo uno puede llegar a acceder a los pensamientos. Solamente podemos llegar a los pensamientos a través de los símbolos escritos y hablados de una cultura. A través de una persona que habla una lengua que yo no hablo. Entonces yo tengo que utilizar sus pensamientos a través de los símbolos que él ha escrito. Eso también está conectado, como dice aquí, a la cultura de ese pueblo. La cultura y el idioma están unidos para poder entender pensamientos, intenciones, mentalidades, visiones del mundo. Yo no puedo separar el idioma de la cultura. Así que, miren qué dice la escritura desde el principio. Cuando Dios revela en Génesis 1:1 lo siguiente, y él dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Esto no es trivial lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que desde el principio, escúchenme muy bien, desde el comienzo de la escritura, Dios está separando. Uno de los principios mayores que Dios nos quiere comunicar en la Biblia es la separación de cosas. En el principio Él separó la masa del espíritu, lo visible de lo invisible. Luego Él pasó a separar la noche del día, la luz de la oscuridad, las aguas de las aguas, la tierra de los mares, la lumbrera mayor de la lumbrera menor, las bestias de los seres humanos, el hombre de la mujer. En Génesis 2:9 también escribe cómo Él separa dos árboles distintivos, distintos. En Bereshit también, Génesis 3:24, Él separa al hombre de sí mismo. Él va a hacer una clara distinción entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer.
Él pone una diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Él remueve la familia de Noé del resto del mundo. Lo separó. Él conduce a Abraham lejos de Ur de los Caldeos, sacándolo de ese lugar, separándolo de ese lugar, ya que en ese lugar se practicaba adoración pagana, eran idólatras, inclusive su propio padre era un idólatra. Notamos también que en el libro de Génesis capítulo 17, verso 11, Dios separa a Abraham de su propio prepucio. No te viene este tema de la separación. En el libro de Éxodo, por ejemplo, en el libro de Levítico, Shemot y Baikra en hebreo, Él revela lo que es puro y lo que es impuro. Él nos muestra qué es lo santo y qué es lo profano. En el libro de Éxodo 11:7, Él hace una distinción bien clara de lo que es Egipto y de lo que es Israel. En el libro de Éxodo 19:5 también, Él separa a Israel del resto de las naciones, ordenándoles a obedecer que podrían ser un tesoro especial para Él. En el libro de los Salmos nos revela la gran diferencia entre las formas del Creador y los caminos de las naciones. Es por eso que en el Tanakh, o sea, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos a Dios dando sus instrucciones de vida a Israel y advirtiéndole que no se mezclaran con las naciones del mundo. La razón por la cual él le dice que se separaran de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Eran la misma gente que eran impuros y lo que eran lo eran sus costumbres, sus caminos, sus cultos y sus prácticas. Totalmente. Era que las prácticas de ellos, su visión del mundo, su servicio a los dioses, sus caminos, sus costumbres, eran totalmente diferentes a las leyes, al servicio, a las prácticas, a las ordenanzas, al camino que Dios le estaba impartiendo. Es por eso que en el Tanakh, Antiguo Testamento, nos encontramos con el contraste entre el pueblo de Dios y las naciones de la tierra, que es denominadas los gentiles. En el Nuevo Testamento encontramos el término general griego usado para representar los caminos contrarios de las escrituras. Muchas veces esto se ve en la palabra mundo. Este concepto, el Nuevo Testamento lo llama mundo. Esto se debe a que en este momento, en ese momento histórico, el mundo fuera de Jerusalén estaba todavía influenciado por las tácticas psicológicas brillantes de Alejandro Magno, por no hablar de su genio militar. Observen claramente, atentamente, lo que el Nuevo Testamento nos enseña, dibujando un cuadro perfecto en contraste varias veces. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Usted se preguntará, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere Dios aquí a través de Pablo cuando dice primeramente al judío y luego al griego? ¿Cree usted que cuando habla de griego aquí está hablando de qué? ¿De la gente de Grecia? No, mi amado. Esta palabra aquí, griego, y como se usa varias veces en los evangelios y en el Nuevo Testamento, se refiere a judíos que se habían helenizado, que habían formado y que se habían alejado de sus pensamientos judíos y habían adquirido una manera de pensar helenista. Dios quería, en otras palabras, que volvieran al pensamiento judío. Observe también que dice el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 1. Nos dice: creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Cree usted que estos versos son casualidad? Como también dice 1 Corintios 1, 22 y 24. Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas para los llamados, así judíos como griegos, el Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios.
El libro de los Hechos 19:10 también confirma esta verdad, que muchos del pueblo de Dios se habían alejado de la mentalidad hebrea, adoptando dentro de su concepción del mundo una mentalidad helenista. Dice así, Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron también la palabra de Yeshua. Cuando añadimos estas cuentas a las variadas ocasiones en las que Pablo nos recuerda que en el cuerpo del Mesías no hay ninguna diferencia entre judío y el griego, empezamos a ver que había una diferencia. Que cuando ya se hubo una confluencia en el Mesías, esas dos visiones que había en ese momento, que continúan hasta el día de hoy, cuando vinieron al Mesías, las diferencias se fueron. Las diferencias se cayeron. Esta es la razón por la cual Pablo tuvo que enseñarnos que ya no hay ninguna diferencia. Esto se convertirá mucho más claro mientras nosotros avancemos. Las cartas de Pablo están dirigidas específicamente a otros, a las naciones semíticas, es decir, a los griegos. Es decir, a esos que habían adoptado la mentalidad helenista. Podría recordarse y recordar que no nos referimos a Grecia. No nos referimos a sus habitantes. Nos estamos refiriendo a esas personas que adoptaron de alguna manera la visión del mundo. Es por eso que Pablo en una ocasión, ¿se acuerda? Cuando él estaba hablando de su propio pedigrí, él dijo, yo soy hebreo de hebreos. ¿Cuántos de ustedes conocen qué significa esta frase? Es una frase muy poderosa que él quiso decir. Él estaba tratando de decir, yo soy un hebreo que no he adoptado la mentalidad helenista, es lo que quiso decir con él. Que no me he dejado llevar, como muchos de mi pueblo, a pensar como piensa el mundo. A eso se refiere. De la misma manera que Babilonia es un símbolo de toda religión falsa y las prácticas paganas, la cultura hebrea o helenista estaba dominando los confines de la tierra de Israel en el momento del Nuevo Testamento. Cuando este Nuevo Testamento, como se conoce, fue escrito, el helenismo ha sido, como dice un gran pensador hebreo llamado Rafael Patay, el mayor ataque que ha recibido el judaísmo en la historia. De ahí surgieron religiones mistéricas como el gnosticismo, y de ahí también comenzó a tener matices el misticismo hebreo. Comienza con el helenismo, comienza cuando la incursión de Alejandro Magno en el año 333 en todas las áreas de conquista que él conquistó, y comenzó a helenizar, comenzó a establecer su mentalidad, sus pensamientos en esos lugares que él había conquistado y que había tomado como pueblos para él poder entonces establecer lo que se conoce como la mentalidad helenista. Ahora bien, en el pensamiento occidental griego hay una persona que toma preponderancia, que es como el catalizador, el catapultador de esta influencia, de esta manera de pensar que se llama el helenismo, que es la mentalidad, por así decirlo, de el mundo occidental hoy día, pero que comienza con un gran pensador llamado Homero. Homero fue un gran influenciador, catalizador de este pensamiento en la historia. El Nuevo Testamento hace varias referencias a los griegos, lo hemos visto y hemos explicado qué significa y lo que se conoce comúnmente como helenismo. Ahora bien, ¿qué es el helenismo? ¿Qué influencia tuvo el helenismo en la cultura del tiempo de Yeshua? El término helenístico se inventó, es un término reciente del siglo XIX, que se utilizó para designar un periodo de la historia griega y del cercano oriente a partir de la muerte de Alejandro Magno en el siglo IV. En el siglo IV, a la muerte de Cleopatra VII, el último gobernante macedonio de Egipto,
en el año 30 antes del Mesías. Esto comprende del siglo más o menos del 323 al año 30 antes de Cristo, antes del Mesías. El periodo helenístico temprano vio la aparición de una nueva forma de relación compuesta de las tradiciones de Macedonia y del cercano Oriente, que se convirtió en una estructura política, religiosa y social dominante en el Mediterráneo oriental después de la muerte de Alejandro. La Helena del helenismo proviene de las escrituras de un ciego llamado, de un escritor, como dije, que era Homero, que era ciego. La mayoría de los eruditos griegos no están convencidos de que este hombre realmente vivió, pero para alguien que pueda no haber existido, sin duda fue un gran influyente, fue un gran influenciador, con un término moderno, en la configuración del arte, la escritura, la filosofía, la religión y la justicia social griega. Sus supuestos escritos fueron llamados la Ilíada y la Odisea, que son libros obligatorios en el bachillerato de cualquier país de Latinoamérica. La Ilíada y la Odisea fueron epopeyas ambientadas en el siglo XII, antes del Mesías, sobre las guerras desde Grecia y la ciudad de Troya. Bueno, inclusive hay una gran película que Hollywood realizó hace unos años, interpretada entre uno de sus actores principales, a Brad Pitt, que hizo de Aquiles. De aquí es que donde provienen los troyanos. Y aunque esto no es un estudio de historia griega, necesitamos conocer el origen del pensamiento griego. Y comienza con este hombre. Ya que este pensamiento no irrumpió en la escena con Alejandro. Aunque Alejandro fue el propulsor de este tipo de mentalidad. Hubo un proceso gradual que levantó la influencia del pensamiento griego en el mundo conocido en ese momento, en todos los lugares que Grecia, que Alejandro Magno había conquistado. La historia retrospectiva de la guerra de Troya, que narra la Ilíada, simboliza los objetivos de esta sociedad, tal como se refleja en la literatura de la época posterior. Los héroes de este poema de Homero navegan lejos de su hogar en Grecia para atacar la ciudadela de los troyanos en el oeste de Anatolia. Su misión anunciada era rescatar a Helen o a Helena, la reina griega que el hijo del rey de Troya había engañado, que lo había engañado con su marido. Esto es especialmente y esencialmente de donde proviene el término helenismo. La mayoría de las culturas paganas antibíblicas con las que estamos familiarizados, díganse los griegos, los babilonios, los persas, tienen una mujer siempre o una mujer diosa que representa su cultura. Por ejemplo, en las distintas civilizaciones antiguas está Isis, está Astarte, está Istar o está Gaia también, por darle algunos ejemplos. La cultura griega no fue diferente. Sin embargo, esta forma de pensamiento también tiene antecedentes. El trasfondo del helenismo está fundamentado y enraizado en Egipto. Algunos eruditos del siglo más o menos del siglo XIX desearon minimizar o negar cualquier influencia cultural del antiguo cercano oriente sobre Grecia, pero eso no era realmente la realidad de la visión griega, o sea, cómo se fundamentó o cómo se originó. Los intelectuales griegos del periodo histórico afirmaron que los griegos debían mucho a la antigüedad de la civilización egipcia, en particular su arte y su religión. La investigación reciente está de acuerdo con esta antigua opinión. Es por eso que los escultores griegos de la era arcaica cincelaron sus estatuas según un conjunto de proposiciones establecidas por artistas egipcios. La mitología griega, las historias de los griegos se contaron acerca de sus orígenes más profundos y sus relaciones con los dioses, y se impregnaron de historia y motivos de origen del cercano oriente.
la evidencia más clara a estas ideas de la profunda influencia de la cultura egipcia a la cultura griega es la acumulación de ideas religiosas seminales que fluyeron de Egipto a Grecia. En lugar de buscar un origen inexistente de la identidad griega, identificaremos en la medida de lo posible en estas charlas las diversas fuentes de influencia cultural que fluyeron juntas durante un periodo largo de tiempo para producir lo que conocemos como la cultura griega, que encontramos registradas en los tiempos del Nuevo Testamento, el tiempo helenístico, también que transmitiendo la idea de que era una forma mezclada, una forma mística, mixta, cosmopolita de una vida social y cultural que combina las tradiciones helenistas, es decir, griegas, con las tradiciones indígenas que surgieron en el Mediterráneo oriental después de la conquista de Alejandro. Este concepto de sincretismo es muy popular en estas culturas antiguas. Esto proporciona algunos de los antecedentes del término griego o el término helenista, tal como se aplica a muchos judíos en el tiempo de Yeshua. Estas fueron una mezcla de etnicidad hebrea con visiones del mundo griego. Esos griegos que menciona el Nuevo Testamento se le llama a este tipo de personaje que se identificaba, que aunque era judío hebreo, era su etnia hebrea, se identificaba con las visiones del mundo. La misma naturaleza de los caminos de las naciones en las escrituras es una mezcla de varias ideas. Es por eso que usted ve en este momento, discúlpeme esto si soy directo, cómo el cristianismo, cuando entra a un lugar, adopta la cultura del lugar donde está. Por ejemplo, si llega a República Dominicana, como en República Dominicana es la cuna de la bachata, la cuna del merengue, entonces en nuestras congregaciones nosotros usamos merengue y usamos bachata. Si va a Colombia, por ejemplo, que es muy popular el vallenato, utilizan vallenato. Si van a México, donde es popular la ranchera, para adorar a Dios, utilizan la ranchera. ¿Por qué? Porque la mentalidad griega, que está fundamentada en un sincretismo, en una mezcla, donde añade elementos de la cultura donde llega. ¿Por qué usted cree que pasa eso? Simplemente por la mentalidad. Cuando uno tiene la mentalidad hebrea no pasa eso. La perspectiva griega utiliza mezcla de varias ideas y puntos de vista sobre cómo vivir la vida. Es por eso que la perspectiva griega nos proporciona un trasfondo sobre la naturaleza de un dios o dioses que desean ser adorados, que desean ser entretenidos, que desean ser venerados, pero no necesariamente obedecidos. En la mitología griega, por ejemplo, los dioses debían ser reverenciados y celebrados, pero el intelecto debía guiar al hombre en esta vida. Esta es precisamente la razón por la cual el apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios 1:22 que los judíos requieren una señal y los griegos buscan sabiduría. Los griegos también son conocidos por su filosofía. Hablaremos un poco de eso más adelante, en próximas sesiones también. Por ejemplo, los poemas de Homero establecen el escenario, volviendo a Homero, sí, para que me entienda, para la escritura creativa de los mitos griegos antiguos de dioses y dioses. Él es que establece una base para que esta mentalidad floreciera en Grecia. Esto proporcionaría el fondo para que la mente suprema de todos los dioses emergiera, llamada Logos. Este Logos, como veremos más adelante, es una mezcla de conceptos religiosos de varias fuentes culturales que generalmente se representan bíblicamente por Jezabel, por Babilonia, por la reina del cielo y por muchos otros nombres
que se mencionan, que se mencionarán en el trayecto de esta enseñanza. La naturaleza o esencia de la filosofía griega también se estudiará en detalle en esta enseñanza sistemática que hemos establecido. En este momento estamos intentando establecer el hecho de que la filosofía tuvo un gran impacto en el proceso de pensamiento de las poblaciones con las que Pablo se encontró. Cuando Pablo iba a esos lugares tenía un choque cultural y que esta influencia ha permanecido en la iglesia en el día de hoy, 2000 años después. Permítame citar a un historiador, un experto en historia de Macedonia, de la Macedonia antigua, llamado N.G.L. Hammond. N.G.L. Hammond. Él tiene una cita extraordinaria acerca de Alejandro Magno. Ahora bien, Hammond, este personaje, este erudito que voy a mencionar, es considerado el principal experto en historia de Macedonia antigua. Macedonia es el nombre antiguo del reino de la península de los Balcanes, que generalmente cubre el área de Grecia, Yugoslavia y Bulgaria. Ahora bien, mire la cita, mire qué dice él. Lo cito. En el 342 antes del Mesías, Filipo, el padre de Alejandro, contrató a Aristóteles con un hermoso sueldo para enseñar filosofía, que abarcaba tanto el conocimiento práctico como el teórico. Las lecciones y seminarios solían celebrarse al aire libre en el santuario de las ninfas cerca de Miesa, hermoso lugar con grutas naturales en la piedra caliza, que fue visitado por los turistas en la época de Plutarco y aún es muy visitado. La influencia de Aristóteles en Alejandro fue profunda. Alejandro aceptó como correctos los puntos de vista de Aristóteles sobre la cosmología, sobre la geografía, sobre la zoología, sobre la botánica y medicina, y por lo tanto llevó a los científicos con su ejército a Asia y quedó fascinado con las conferencias de Aristóteles sobre lógica, metafísica y la naturaleza de la poesía y la esencia de la política. Sobre todo aprendió de Aristóteles a poner fe en el intelecto, en su relación personal. El niño, la admiración se convirtió en un profundo afecto y compartieron un interés especial en establecer el texto de la Ilíada. Fin de la cita de este gran pensador erudito, apellido Hammond. Una institución en esta materia. En otras palabras, escúcheme muy bien, por favor. ¿Qué estoy tratando yo de decir? Permítame ir ya avanzando para poder nosotros dar por concluido este tiempo de esta introducción que hemos hecho en el día de hoy, para poder seguir continuando otra clase y poder poniéndole más carne a este entendimiento. Espero que le haya bendecido. ¿Qué es lo que estoy tratando yo de decir con esta cita? Traer esta cita aquí en presencia de ustedes para que tengan un testimonio de la historia. Y lo que estoy tratando de decir es que Homero fue el principal influyente en Aristóteles. Fue Homero quien introdujo, al menos desde la perspectiva de la literatura, toda la idea de la mitología y el culto al héroe que prevalece todavía hasta el día de hoy. Esto se encuentra en el núcleo de la sociedad griega. La era llamada la Edad de la Oscura de Grecia, que es entre los años 900 hasta el año 700 antes del Mesías, fue el comienzo de la construcción de los gimnasios. Estas eran arenas griegas que albergaban los juegos atléticos con grandes multitudes, animando a los participantes, a los dioses, particularmente a Zeus. El gimnasio era un lugar donde los atletas desnudos, no es un gimnasio como lo tenemos hoy, Ahora es herencia de eso.
En ese momento todo el mundo estaba desnudo. Y en los gimnasios, al estar los atletas desnudos, a través de sus actos y lo que hacían ahí, trataban de apaciguar a los dioses con sus grandes hazañas. La palabra gimnos, de donde viene la palabra gimnasio, significa literalmente en griego desnudo. Este periodo también comenzó el gran estado de la ciudad llamada polis. En este periodo comenzó lo que se conoce como las polis griegas, que fue diseñado para confinar a la élite social. Estas ciudades fueron erigidas para honrar a los dioses, y dentro de estas ciudades se construyeron arenas más pequeñas que más tarde se llamaron teatros. Los teatros comenzaron por los griegos y estaban destinados a albergar dos eventos en particular. Al principio fueron utilizados principalmente para proporcionar un lugar para la producción de comedias. Más tarde también escenificaron tragedias. Pero a finales de la época arcaica, estos fueron utilizados para albergar a los grandes filósofos y sus grandes debates. Estos debates fueron creados originalmente para proporcionar, escuche bien, un debate. Esto solamente pasa en el mundo griego, en la mentalidad griega. Debates y debates y debates, dime y diré, y no se llega a ninguna conclusión de la verdad. Estos debates originalmente fueron creados para proporcionar un lugar para que los grandes pensadores e intelectuales tuvieran un lugar donde intelectualizarse el uno al otro. Estos lugares pronto produjeron grandes pensadores como Sócrates, como Platón y como Aristóteles. Ahora, usted oyó que yo mencioné el culto a los héroes. El culto a los héroes que viene de Grecia es lo que nosotros vemos hoy en las grandes películas de producciones de Hollywood. Ya que eso se convirtió en un mito. Se le llama así el mito del héroe. Y usted ve que todas las historias de las películas fueron concretizadas, esquematizadas con ese mito. Comienza con un personaje que es débil, pusilánime, que es medio tímido, que está muy decadente, y luego viene un mentor y lo impulsa y lo promueve y le enseña, y él se fortalece y se pone un hombre fuerte, y después logra vencer al malo y logra la victoria, y luego lo exaltan como el gran pensador, como el gran héroe. Eso viene de Grecia. Eso está dentro de nuestras culturas. Inclusive este pensamiento está en el cristianismo. También muchos cristianos piensan que son héroes. Piensan que son más importantes y mejores que otros creyentes. Todos estos pensamientos son tejidos a través de esta mentalidad. Ahora bien, en esta historia, la historia ateniense juega un papel importante. Luego de la guerra del Peloponeso, alrededor del siglo IV antes del Mesías, se conoce como, este tiempo se conoce como la era de Atenas. Este episodio de la historia griega produjo al famoso pensador llamado Sócrates. Sócrates. Y según la mayoría de las enciclopedias actuales, Sócrates fue el pensador más influyente del mundo occidental. Sócrates, aunque no escribió nada sobre sí mismo, fue el progenitor de la filosofía de que las malas acciones del hombre son causadas por la ignorancia. Él desarrolló, Sócrates, lo que se llama hoy el método socrático. Esto se llama el razonamiento inductivo, es decir, al razonar de hechos particulares a una idea general. En teoría, para que me entienda, esto parece lógico, pero todo el razonamiento depende de lo que se considera un hecho. La vida se basó en pensamientos e ideas para debatir. En otras palabras, muchos de los testimonios de sus estudiantes
me refiero a Sócrates, los estudiantes de Sócrates, atestiguaban el hecho de que rara vez se sacaban conclusiones, pero todos esperaban ansiosos el próximo debate y vivían de debate en debate, en debate, en debate, sin ninguna solución. Sócrates vivió en la pobreza, ya que él desdeñaba las riquezas materiales. Él creía que nadie a sabiendas hizo el mal. Él consideraba que nadie hacía el mal. Aunque Sócrates era una espina en la carne en el pensamiento griego convencional, no obstante se separó de las instrucciones de los dioses y se le enseñó a confiar después de un cuidadoso escrutinio en nuestro propio intelecto moral para llegar a una vida feliz. Sócrates, como muchos antes que él, buscaban la sabiduría sin importar de dónde viniera. Cada cultura tiene un papel que juzgar en la mente colectiva, siempre y cuando el conocimiento moral fuera el objetivo. Esto enseñaba él. El mayor alumno de Sócrates, ya usted lo conoce, es Platón, que fue el que introdujo dentro del mundo el demiurgo. Pero por cuestión de tiempo, yo voy a dejarlo hasta aquí, dejándole este pensamiento de cómo viene Platón en escena luego de que se convierte en el mayor estudiante o el estudiante más aventajado de Sócrates. Así que la sesión próxima estaremos hablando acerca de Platón, estaremos hablando acerca también de otros temas interesantes. Yo espero tenerle nuevamente el próximo lunes para continuar este tema interesante. Esperamos que le haya servido, le haya bendecido y que esto sirva de entendimiento aún mayor para poder entender las diferencias y que desde hoy usted comience a investigar este tema interesante que se llama la mente hebrea y la mente griega. Así que me despido de todos ustedes, mis amados. Gracias por estar todos ahí. Shalom para todos.